Pues hoy vamos a ver, hola Susi, buenas tardes. Vamos a ver, vamos a comenzar viendo movimiento curvilíneo, pero en esta sesión vamos a ver específicamente el tiro parabólico o movimiento parabólico. Entonces, pues nada más es hacer lo mismo que hemos estado haciendo, solamente que en las dos direcciones, ¿no? En las dos direcciones, en la X y en la Y. Pues de ahí en fuera, pues es lo mismo, ¿no? Encontrar nuestras condiciones iniciales y finales y sustituir en ecuaciones. Bueno, entonces voy a dar unos minutos para ver si alcanzan a entrar sus compañeros. Empezamos a las 5:07, por favor. Entonces, bueno, voy a estar aquí, nada más apago mi cámara por si necesitan cualquier cosa. ¿Sí de qué? Buenas tardes, prof. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Le comentaba a tus ¿Cómo compañeros está? ¿Cómo que, está? bien, bien, que vamos a empezar a las 5:07, ¿no? Sí, estoy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Ok, profe. Bien, aquí andamos. Bueno, sí, está bien. Espero que estén bien de salud, ustedes y su familia. Bueno, entonces empezamos a las 5:07, por favor.
Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, ¿se alcanza a ver mi presentación? Sí, profe. Sí. Sí, bueno, gracias. Pues les decía, ¿no? Que vamos a empezar viendo el movimiento curvilíneo. Y bueno, existen muchos tipos de movimiento curvilíneo. En esta sesión lo que vamos a ver es el tiro parabólico. Bueno, hasta antes de esta clase habíamos visto puro movimiento rectilíneo y entonces solamente era necesario utilizar un eje coordenado. Yo por lo general llamaba a ese eje S, ¿no? El eje S y bueno, a partir de ese eje S medíamos las posiciones. Entonces, para este nuevo tema, el movimiento curvilíneo, ya vamos a utilizar el sistema de referencia normal, el X y Y. Entonces, bueno, aquí les pongo, ¿no? Que también existen problemas en 3 dimensiones y pues ya sería necesaria un eje Z. Aquí nos vamos a quedar con puros problemas en 2 dimensiones. Aquí tengo mi sistema de referencia XY y una partícula, la de color rojo, realiza un movimiento curvilíneo, que sería, bueno, la trayectoria que describe sería la curva de color azul. La partícula de color rojo, pues inicialmente está en una posición inicial llamada I, cuyas coordenadas medidas a partir del origen del sistema de referencia sería XY y Y. Ya conforme avanza y describe la trayectoria, llegaría a un punto final que, bueno, yo llamé con el punto F y tendría por coordenadas medidas a partir del mismo origen que el punto inicial, sería XF y YF. Entonces, bueno, algo que vamos a estar ocupando mucho es que la velocidad, el vector velocidad, siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, por ejemplo, para el punto inicial tenemos este vector BI que apunta hacia arriba, pero este vector BI pues sería tangente a la trayectoria. Y bueno, lo mismo tendríamos una velocidad final va a ser tangente a la curva y entonces en este caso estaría apuntando hacia abajo y a la derecha. Estos vectores, velocidad inicial y velocidad final, los podemos a su vez descomponer en su parte X y su parte Y. Entonces, la parte X de BI sería BXY y la parte Y de este vector BI sería BYI, ¿no? Hacemos lo mismo para el vector velocidad final. Lo descomponemos en su parte X, BX final, y en su parte Y, BY final, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, la velocidad final estaría apuntando hacia el cuarto cuadrante, por lo tanto, su componente en X sería positiva y su componente en Y sería negativa. Otro vector que hemos estado utilizando sería el vector aceleración. El vector aceleración no tiene que ser tangente, ¿no?, a la trayectoria. El vector aceleración puede tener cualquier dirección siempre y cuando apunte hacia el centro, no hacia la concavidad, a la parte cóncava de la curva, ¿no? Entonces, en este caso sí está apuntando hacia arriba, pero dentro de la concavidad de la curva. Entonces, esta aceleración también la podemos descomponer en su parte X, AX, y en su parte Y. Y bueno, los vectores posición, si recuerdan, siempre son vectores que inician en el origen y terminan ya sea en la posición inicial o en la posición final, ¿no? Entonces, aquí en la figura solamente muestro la posición inicial, porque el vector posición final, pues, se encimaría, ¿no? Y entonces no dejaría ver bien la figura. El vector SI, si nosotros obtenemos sus componentes cartesianas, serían las mismas que las coordenadas del punto inicial y sí, en la XY o la Y. Entonces, así nos quedarían las componentes cartesianas de la posición inicial, XY por el vector unitario Y más YI por el vector unitario J. Lo mismo para la posición final, ¿no? Ya lo único que cambia serían las coordenadas del punto F. La velocidad inicial, sus componentes cartesianas serían BXY por Y más BYI por el vector J, ¿no? Y lo mismo para el vector velocidad final. Y el vector aceleración también nada más tendría componente AX por Y más AY por J. Entonces, esto es el caso general para un movimiento curvilíneo. Nosotros vamos a ver el tiro parabólico.
El tiro parabólico, pues nada, es, por ejemplo, cuando ustedes avientan una pelota, o aquí yo les pongo, ¿no? Que le he disparado un chorro de agua de una manguera. Entonces, el movimiento que realiza la pelota es ya una vez que abandona su mano, realizaría un movimiento curvilíneo. Entonces, este movimiento curvilíneo en específico se trata de un tiro parabólico o movimiento parabólico. Entonces, eso es una característica de este tipo de movimiento, ¿no? Que la trayectoria que describe de la partícula o el cuerpo es una parábola, obligatoriamente. Y bueno, el análisis pues es similar, ¿no? Tenemos un punto inicial, un punto final, tenemos sus coordenadas características y los vectores velocidad inicial y velocidad final también se descomponer en su parte X y su parte Y. ¿Cuál es la otra característica importante del movimiento parabólico? De hecho, es la más importante. Siempre en el movimiento parabólico, el vector aceleración muestra en la conchita, siempre es vertical, apunta hacia los movimientos parabólicos. Y bueno, esta acción debe ser igual al relativo de la gravedad, siempre, siempre, ¿no? En el tiro parabólico. Entonces, así como está el vector aceleración, no tener componente de dirección X, es decir, la aceleración en X vale cero y la aceleración en Y es igual a menos la gravedad. Esto siempre, como les digo, siempre se repite en los tiros parabólicos. Entonces, bueno, aquí les pongo, ¿no? Aceleración en X es igual a cero y la aceleración en Y es igual a menos la gravedad, donde la gravedad, pues si estamos trabajando en el sistema internacional es 9.81 segundo al cuadrado, y en el sistema es 32.2, ¿no? Pie sobre segundo al cuadrado. Entonces, debido a que en este tiro, bueno, aquí primero voy a demostrar, ¿no? Que la aceleración en X es igual a cero y la aceleración en Y es igual a menos la gravedad para un tiro parabólico, ¿no? Para hacer la demostración, necesitamos aplicar la segunda ley de Newton. Debido a que la partícula se está moviendo de una posición inicial a una final, pues ya no podemos hacer suma de fuerzas igual a cero, porque no está en equilibrio, no existe movimiento. Entonces, lo que tenemos que aplicar es la segunda ley de Newton. Y bueno, aquí estaría el diagrama de cuerpo libre de la partícula una vez que ya está realizando el movimiento parabólico. La única fuerza que afecta a la partícula ya cuando se está desplazando va a ser su peso. No existe resistencia, bueno, sí existe resistencia de aire, pero por lo general es despreciable a comparación del peso de la partícula. Entonces, como les digo, la única fuerza que interviene aquí en el análisis es el peso de la partícula. Tenemos nuestro sistema de referencia XY y ya nada más tenemos que hacer suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Si hacemos suma de fuerzas en X, tenemos que hacer la segunda ley de Newton, ¿no? Suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración, pero es la aceleración en X, porque estamos analizando en la dirección X, ¿no? Entonces, del diagrama de cuerpo libre, vemos que no hay ninguna fuerza apuntando en la dirección ni X ni en el eje menos X. Entonces, la suma de fuerzas debe ser igual a cero. Y esto debe ser igual a la masa por la aceleración en X. Entonces, despejamos la masa, pasamos dividiendo y nos queda que la aceleración en X es igual a cero, ¿no? Así demostramos esto. Hacemos lo mismo con la suma de fuerzas en Y, pero aquí sí hay una fuerza en el eje Y negativo, que sería el peso, ¿no? Le ponemos el signo negativo hacia donde apunta el vector W, y bueno, nos quedaría menos el peso es igual a masa por la aceleración en y otra vez despejamos la aceleración en Y, pasamos dividiendo la masa, nos queda menos el peso entre la masa, el peso sabemos que es masa por la gravedad, cancelamos las masas y así nos queda que la aceleración en Y es igual a menos la gravedad. Entonces, bueno, así concluimos, ¿no? Que la aceleración en X y la aceleración en Y son cero y menos la gravedad respectivamente. Entonces, debido a que en un movimiento parabólico, la aceleración en X siempre es igual a cero y la aceleración en Y es igual a menos la gravedad, pues nosotros podemos integrar estas dos aceleraciones dos veces y obtener las ecuaciones que describen este movimiento parabólico, y siempre vamos a utilizar estas ecuaciones para cualquier ejercicio de tiro parabólico. Entonces, primero trabajamos, bueno, aquí les pongo en la dirección X, la aceleración vale cero, y sus condiciones iniciales, si suponemos que el tiempo inicial es igual a cero, pues la velocidad inicial es la velocidad xy, que es la que habíamos visto, ¿no? La componente de la velocidad inicial en la dirección X. Y la posición inicial sería la x inicial.
También lo podemos hacer para la dirección Y, ¿no? La aceleración Y es igual a menos la gravedad. Suponemos que el tiempo inicial es igual a cero. La velocidad inicial en la dirección Y sería Vy inicial. Y la posición inicial en la dirección Y sería la Y, ¿no? Y inicial. Entonces, lo que tenemos que hacer es integrar estas dos aceleraciones. Empezamos con la de la dirección X. Integramos la aceleración igual a cero, nos va a dar la ecuación de velocidad. En este caso sería la velocidad final y sería igual a la integral de cero, pues es cero por la variable t, más la constante de integración. En este caso, como el tiempo inicial es igual a cero, la constante de integración debe ser igual a la b inicial, a la condición final, a la condición inicial de velocidad, que es bx. Entonces, el 0 por t, pues ya lo quitamos y nos va a quedar que la bx final o velocidad final en la dirección x debe ser igual a la velocidad inicial en la dirección x. Entonces, aquí este resultado 1 es la primera ecuación para que describe al tiro parabólico, ¿no? Esta ecuación 1 es de las que vamos a estar ocupando para resolver los problemas. Esta ecuación nos está diciendo que la velocidad en la dirección X siempre es constante. Entonces, basta con obtener la velocidad inicial en la dirección X y inmediatamente pues, estamos obteniendo también la velocidad en cualquier instante para final, ¿no? Para el tiro parabólico. Volvemos a integrar la ecuación 1 y nos va a dar posición. Entonces, como integramos velocidad en ecuación 1, su integral sería de posición, que sería la x final, y la integral de bxy, pues sería bxy por el tiempo, más la constante de integración nueva, que debe ser igual a la condición inicial de posición, que sería la xy. Aquí ya tenemos dos ecuaciones, ¿no? Estas dos ecuaciones nos describen el movimiento del cuerpo en la dirección x solamente. Entonces, hacemos lo mismo para la dirección y. Integramos la aceleración en y, nos va a dar la velocidad final en la dirección y. Y bueno, la integral de menos g, pues sería menos g por t, más la constante de integración que debe ser igual a la velocidad inicial en la dirección y. Esa sería la ecuación 3. Integramos y nos va a dar la posición. La posición final en y va a ser igual a menos la gravedad entre 2 por t cuadrada, más la velocidad de y inicial por el tiempo, más la condición inicial de posición en la dirección y, que es la y inicial, ¿no? Bueno, entonces, estas cuatro ecuaciones nos van a servir para para resolver los problemas, ¿no? De tiro parabólico. Las ecuaciones 1 y 3 nos dan velocidades en el eje X y en el eje Y. Y las ecuaciones 2 y 4 nos van a dar la posición de la partícula en X y en Y. Entonces vamos a ver un ejercicio. Aquí nos ponen que una partícula localizada en el punto A, vamos a suponer que es, no sé, un balón o una pelota que la patea, ¿no? Y entonces va a salir disparada. Sale disparada con una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo. Esta velocidad inicial forma 60 grados respecto a la horizontal. Y entonces, debido a esta velocidad, la partícula describe una trayectoria parabólica y va a aterrizar en el punto B. Después, ya cuando chocan el punto B, puede ser que siga rebotando, ¿no? Hasta que pierda la energía que llevaba. Pero a nosotros ya no nos interesa en este tema es esto de después de lo que sucede cuando toca el punto B. Entonces, a nosotros nos están pidiendo qué distancia alcanza la distancia D desde el punto A hasta el punto B. Y también nos pide calcular la magnitud de la velocidad final. Como les digo, ¿no? Las velocidades siempre deben ser tangentes a la trayectoria, en este caso parabólica, y la velocidad final estaría apuntando hacia el cuarto cuadrante. Por lo tanto, ¿qué te pasa, mi amigo? Perdón. Bueno, continúo. La velocidad final estaría apuntando hacia el cuarto cuadrante, por lo tanto su componente en X debe ser positiva y su componente en Y nos debe dar negativa. Entonces, bueno, aquí estos problemas siempre se resuelven igual y también pues yo les doy unos pasos, ¿no? Les sugiero unos pasos. Entonces, el primer paso que les sugiero que hagan siempre es que pongan su sistema de referencia, su sistema o eje X y su eje Y.
Bueno, este sistema de referencia ustedes lo pueden poner donde ustedes crean conveniente. Yo aquí estoy poniendo el sistema de referencia, bueno, el origen del sistema de referencia, abajo del punto A, del punto inicial, a la misma altura del punto B. Pero como les digo, ¿no? Ustedes podrían poner el sistema de referencia donde ustedes quieran. Por ejemplo, lo podrían poner justo en el punto A, aquí donde inicia el movimiento. Y bueno, el procedimiento, bueno, los resultados en el procedimiento, pues sí pueden cambiar un poco, pero ya el resultado final debe ser el mismo sin importar dónde hayan ustedes colocado su sistema de referencia. Entonces, bueno, yo les sugiero que pongan siempre este sistema de referencia de tal forma que las coordenadas del punto inicial y del punto final sean siempre positivas. Nosotros, bueno, el punto inicial sería el punto A y el punto final sería el punto B. Entonces, de esta manera, como yo puse el sistema de referencia, bueno, el punto A y el punto B estarían en el primer cuadrante, por lo tanto, sus componentes o sus coordenadas van a ser positivas. Entonces, siempre traten eso, ¿no? Que las coordenadas queden positivas para evitar errores de signo, ¿no? Posteriormente. El segundo paso siempre va a ser definir sus condiciones iniciales y finales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Pues las condiciones iniciales son las coordenadas del punto A medidas a partir de nuestro sistema de referencia que hayan elegido. Esas coordenadas del punto A van a ser la XY y la YY. Que, bueno, esta XY y la YY son las que vienen en las ecuaciones de tiro parabólico. Y las coordenadas, bueno, en este caso para el punto A, como el punto A está por acá arriba de nuestro sistema de referencia, pues su coordenada en X vale 0. Y su coordenada en Y vale 1, sería 1 metro, ¿no? Del escaloncito. Y después el punto B sería el punto final. Las coordenadas del punto B sería la X final y la Y final que aparecen en las ecuaciones. Entonces, medidas a partir de nuestro sistema de referencia, la coordenada X del punto B sería la distancia D, y como está sobre el origen, bueno, en Y igual a 0, pues aquí su coordenada en Y vale 0, ¿no? Entonces, estas serían las condiciones iniciales y finales. Vamos a suponer que el movimiento inicia bueno, el recorrido de la partícula inicia en T inicial igual a 0. A menos que se nos diga lo contrario, pues siempre vamos a suponer que la T inicial es igual a 0, ¿no? La X inicial, como les digo, sería la coordenada X del punto A, que ya vimos que vale 0. La Y sería la coordenada Y del punto A, que vale 1. La X final es la coordenada X del punto B, que vale D. Y la Y final es el 0, ¿no? De la coordenada B. El tercer paso siempre va a ser obtener las componentes cartesianas de nuestro vector velocidad. Aquí nos están dando de dato la velocidad inicial, que es de 3 metros sobre segundo y forma 60 grados respecto a la horizontal. Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener las componentes cartesianas de esta velocidad inicial. El ángulo de 60 grados estaría en contacto con la parte X o la paralela al eje X. Por lo tanto, la componente X de la velocidad inicial se obtiene con función coseno. Y así lo hago, ¿no? Pongo, bueno, aquí un diagrama para irme, pues, ayudando, ¿no? El ángulo de 60 grados es el que está en contacto con la horizontal, que coincide con el eje X. Por lo tanto, la BX inicial se obtiene con el coseno de 60, y nos quedaría así. Bx inicial es igual a 3 coseno de 60, igual a 1.5. By inicial la obtenemos con el seno, sería la magnitud que vale 3 por el seno de 60, 2.598, ¿no? Ya tenemos la Bx inicial, la By inicial y las condiciones iniciales y finales. Entonces, el cuarto paso, pues nada más es utilizar nuestras ecuaciones de tiro parabólico, dependiendo de lo que nos estén pidiendo, ¿no? Aquí nos están pidiendo la distancia D y también nos pide el inciso B, la velocidad final, ¿no? Entonces, bueno, aquí siempre les recomiendo que empiecen con las ecuaciones de tiro parabólico que describen la posición, es decir, con la X final y la Y final. Por lo general, en los problemas nada más piden obtener así distancias, ¿no? Las velocidades casi nunca las piden. Aquí, pues, pues sí la están pidiendo. Entonces, pues tenemos que ocupar las 4 ecuaciones de tiro parabólico, pero siempre les digo, ¿no? Les recomiendo que siempre empiecen con las de posición. Entonces, vamos a empezar con la de X final.
Aquí tenemos la ecuación que está en negrita es la que obtuvimos, ¿no? De tiro parabólico. Entonces, pues nada más es sustituir nuestras condiciones iniciales y finales de posición y de velocidad. Entonces, por ejemplo, la x final de nuestras condiciones iniciales, sabemos que la x final vale d, entonces así la ponemos d. Después, en la ecuación de tiro parabólico viene sustituir bx inicial. La bx inicial sería el 1.5. Después, este 1.5, según la ecuación, tenemos que multiplicarla por el tiempo y al final tenemos que sumar la x inicial, pero la x inicial la obtuvimos y nos dio 0. Entonces, esta ecuación, la A, la vamos a ocupar para obtener la distancia D. No podemos resolver todavía la ecuación A porque hay dos incógnitas y solamente tendríamos una ecuación. Entonces, lo que ahora necesitamos hacer es resolver o plantear más bien la ecuación de tiro parabólico para la dirección Y. Entonces, aquí les muestro en negrita la ecuación que habíamos obtenido para la dirección Y. Vuelvo a poner las condiciones iniciales y la componente de la velocidad inicial en el eje Y, ¿no? Que es 2.598. Y bueno, nada más sustituimos valores. La Y final vale nuestras condiciones iniciales y finales. La gravedad, como estamos resolviendo el problema en metros sobre segundo, pues es de 9.81. Lo dividimos en 2. Aquí me faltó ponerle el t cuadrado, no sé. Bueno, aquí va t cuadrado, ¿no? Voy a poner de una vez t. ¿Cómo lo pondré? No me deja. Bueno, aquí va t cuadrado. Lo voy a dejar así, luego corrijo. Oh, ese es el principio, le puse. Y bueno, esta ecuación B es una ecuación de segundo grado. Aquí el t cuadrado, ¿no? Aquí va arriba el, eh, la potencia, ¿no? Entonces, esta ecuación de segundo grado ya nos da directamente, bueno, al resolverla con la ecuación comúnmente llamada chicharronera, o la podemos resolver también con la calculadora. Entonces, nos va a dar dos raíces. La raíz positiva es la que debemos ocupar en este tipo de materias, ¿no? Que resolvemos problemas reales. Entonces, el 0.788 sería la raíz que debemos ocupar. Este 0.788 es el tiempo en el que tarda en llegar nuestra partícula, el tiempo que toma llegar desde el punto A hasta el punto B, 7.728 segundos. Ya que tenemos el tiempo, pues nos regresamos a la ecuación A. La ecuación A era esta, ¿no? De D igual a 1.5 por T. Entonces sustituimos el tiempo y nos da que la distancia D bueno, la distancia D que hay desde el punto A hasta el punto B es de 1.182 metros. Pues esto es lo que nos pide en el inciso A. Y en el inciso B nos pide la velocidad de aterrizaje cuando llega al punto B, ¿no? Entonces, para la velocidad final tenemos que ocupar las ecuaciones de tiro parabólico de velocidad. Vimos en las ecuaciones de tiro parabólico que la velocidad en la dirección X siempre es constante. Y como ya tenemos cuánto vale la velocidad inicial en X, es de 1.5, pues también ya conocemos cuánto vale la velocidad final en la misma dirección. Entonces, la velocidad en X final va a ser igual a 1.5, que es igual a la velocidad de X inicial, ¿no? Esta es su velocidad final. Y para la velocidad de Y final, sí tenemos que ocupar la segunda, la ecuación de tiro parabólico, ¿no? Para velocidad en el eje Y, era menos G por T más BY. Sustituimos nuestras condiciones, bueno, más bien sería la BY inicial, y el tiempo que acabamos de obtener de 0.788. La gravedad sigue siendo menos 9.81. Hacemos las operaciones y nos da una velocidad de Y final de menos 5.13. Y entonces, pues ya tenemos las componentes del vector velocidad final, que es el de 1.5 en X y menos 5.3 en Y. Ah, bueno, aquí el signo negativo, como les había dicho, nos tenía que dar obligatoriamente negativo, ¿no? Para que el vector velocidad en B apuntara hacia el cuarto cuadrante. Entonces, la magnitud, por tratarse de un vector, pues nada más es obteniéndolo con el teorema de Pitágoras, 1.5 al cuadrado,
más menos 5.13 al cuadrado, y en raíz nos da una velocidad de 5.34 metros sobre segundo. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, pues estos ejercicios de tiro parabólico no siempre nos dan los mismos datos, ¿no? Va a depender de los datos que nos den, la forma en que se resuelven estas ecuaciones, por ejemplo, la ecuación A y la ecuación B. En este caso, la ecuación B fue nada más resolver una ecuación de segundo grado y nos daba el tiempo, ¿no? Pues dependiendo de los datos que nos den, algunas veces el tiempo se obtiene directamente, por ejemplo, de la ecuación A. Entonces, de la ecuación A, si nos hubieran dado la distancia D final, vamos a suponer que nos hubieran dado que la distancia entre el punto A y el punto B era de, no sé, 2 metros, ¿no? Entonces, aquí, ya de la ecuación A, pues nos daba directamente el tiempo. Y seguramente, si en el problema nos hubieran dado la distancia D, nos hubieran dado otra incógnita, algo que en este problema sí nos dieron, nos lo pudieron haber ocultado. Y entonces la segunda ecuación, pues nada más era sustituir el tiempo que obtuvimos aquí en la ecuación A, y nos hubiera dado otra, por ejemplo, la Y final, ¿no? Que no hubiera sido de cero, ¿no? Que hubiera sido una distancia, una H, una altura. Entonces, pues esta H la obtenemos al sustituir el tiempo y ya nos daría, ¿no? Pues sí, dependiendo de qué nos dé de dato el problema, se resuelve de distintas formas estos ejercicios, ¿no? Algunas otras veces va a haber dos incógnitas. Vamos a tener una distancia D que no conocemos en la ecuación A, y en la ecuación B vamos a suponer que no se está relacionada, ¿no? Y no sé, de coseno de 30, que sea la altura, ¿no? La altura del punto B. Y entonces en este caso tendríamos que resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las dos incógnitas serían la distancia D y el tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver otros ejercicios para que vean a qué me estoy refiriendo, ¿no? De que no todos los ejercicios se resuelven igual. Entonces vamos a ver este nuevo ejemplo. Aquí una persona localizada a una altura de 75 pies, medida a partir del suelo, de la horizontal, lanza una pelota. En este ejercicio no nos están dando cuál es la magnitud de la velocidad con que lanza la pelota. Nos está pidiendo que calculemos esta velocidad inicial y el ángulo con que lanza a la pelota, el ángulo teta, medido a partir de la horizontal, ¿no? Entonces, bueno, el punto inicial sería el punto A, el punto final sería el punto B, pero en este ejercicio sí nos están dando para el punto B sus coordenadas, las dos coordenadas. La distancia que separa en el eje, en la dirección X a y B serían estos 60 pies. También nos dan la distancia en la dirección que sería 75 pies. Y aparte, debido a que no nos están dando ni la velocidad ni el ángulo de esta velocidad inicial, a cambio nos están dando el tiempo que le toma a la pelota llegar desde el punto A hasta el punto B. Ese tiempo es de 3 segundos. Entonces, nos están pidiendo eso, ¿no? Calcular la velocidad inicial, su ángulo, y también al final nos pide calcular la velocidad con la que aterriza en el punto B. Entonces, de nueva cuenta, el vector de aterrizaje, de velocidad de aterrizaje, está apuntando hacia el cuarto cuadrante. Su componente en X va a ser positiva, su componente en Y va a ser negativa. Entonces, vamos a seguir el mismo procedimiento. Primero ponemos nuestro sistema de referencia XY. Yo lo estoy poniendo abajo del punto A, pero a la misma altura del punto B, es decir, en el suelo, ¿no? De esta manera, los dos puntos están en el primer cuadrante y sus coordenadas son positivas. El paso 2 es establecer nuestras condiciones iniciales y finales. El punto inicial o el punto A tiene por coordenadas X, Y, Y, que sería 0, medida a partir del origen de nuestro sistema de referencia, y 75 en la dirección Y, ¿no? Este sería X, Y, Y. Para las coordenadas del punto final del punto B sería 60 pies en la dirección X y en la dirección Y sería 0. Entonces, bueno, ahí están nuestras condiciones iniciales y finales. Estamos suponiendo que el tiempo inicial es igual a 0
pero pues no necesitamos el tiempo inicial, ¿no? Entonces aquí pongo x igual a 0, y igual a 75, x final 60, y final igual a 0. Y en este problema el tiempo final, si lo conocemos, el tiempo que tarda en llegar la partícula del punto A al punto B es de 3 segundos, ¿no? Eso viene en el enunciado. Después, para obtener las componentes cartesianas de la velocidad inicial, pues utilizamos la figurita esta, ¿no? El ángulo θ que nos pide es el que se forma respecto a la horizontal. Por lo tanto, la componente x de la velocidad inicial se obtiene con el coseno. Como no conocemos ni la magnitud ni el ángulo θ, pues lo dejamos así expresado, ¿no? Bx inicial es igual a bi, la magnitud, por el coseno de θ, by igual a b por el seno de θ. Lo siguiente es sustituir en nuestras ecuaciones de tiro parabólico. Entonces, siempre empiecen con las de posición, ¿no? La x final igual a bxi por t más x inicial. Sustituimos, en este caso, la x final es la de 60 pies. Bx inicial sería bi coseno de θ. Y aquí multiplicado por el tiempo, ¿no? Siempre debemos multiplicar por el tiempo. En este caso, este tiempo es el tiempo final. Ponemos los 3 segundos y la x inicial pues vale 0, ¿no? Según nuestras condiciones iniciales. Entonces, en esta ecuación tenemos dos incógnitas que sería la velocidad inicial y el ángulo θ. Como vamos a tener que sustituir en la siguiente ecuación, en la ecuación de la dirección y, pues yo lo que hago nada más es despejar una de las variables. Podemos despejar ya sea la velocidad o el ángulo θ, ¿no? Yo despejo la velocidad y nos quedaría 60 entre 3 coseno de θ, pero 60 entre 3 pues es 20, ¿no? 20 entre coseno de θ, esto sería nuestra ecuación 1. Todavía no la podemos resolver, ¿no? Esto lo vamos a sustituir en la siguiente ecuación. Entonces, la y, ya en la dirección y, esta es la ecuación de tiro parabólico, la que está en negritas. Volvemos a sustituir condiciones iniciales y finales. La y final, en este caso, vale 0. La gravedad, como estamos trabajando en pies, pues sería 32.2 entre 2 por el tiempo final, que es 3 segundos, ¿no? Lo elevamos al cuadrado. La y inicial, aquí creo que no la pongo, creo que está en la diapositiva anterior. Y inicial sería bi seno de θ multiplicada por el tiempo, que vale 3 segundos, más la y inicial, que en las condiciones iniciales pues nos dicen que son 70, vale 75, ¿no? Entonces, ahora vamos a sustituir la ecuación 1 aquí en la ecuación que acabamos de obtener. Entonces, aquí en lugar de bi vamos a poner 20 entre coseno de θ, nos queda así, 20 entre coseno de θ, y nosotros sabemos de la identidad trigonométrica que seno entre coseno es tangente del ángulo θ. Aquí ya multipliqué el 3 por el 20, nos da 60. Ya también realicé las demás operaciones, ¿no? El 32.2 entre 2 por 3 al cuadrado, menos 144.9. Y bueno, el 75 aquí queda, ¿no? Y ya nada más es despejar el ángulo θ. El ángulo θ sería el tangente inverso de 144.9 menos 75 y entre 60. Este ángulo nos da de 49.35 grados. Ya conociendo el ángulo, pues ya lo podemos sustituir en la ecuación 1 y nos daría ya la velocidad inicial. Entonces nos queda 20 entre coseno de 49.35, nos da 30.7 pies sobre segundo. Esta es la velocidad inicial y el ángulo con el que sale disparado, ¿no? Y bueno, también nos pide la velocidad de aterrizaje. Igual, la velocidad en X, las componentes de la velocidad en X son constantes. Por lo tanto, ya una vez conociendo la X inicial, también conocemos la X final. Entonces, cuando obtuvimos las componentes cartesianas de la velocidad inicial, obtuvimos que la Bx inicial se obtenía con el coseno, Bi coseno de θ. Pero ahora ya sabemos cuánto es la velocidad inicial. Es lo que acabamos de obtener, ¿no? Velocidad inicial 30.7 y el ángulo 49.35. Entonces, sustituimos, ¿no? 30.7 por el coseno de 49.35 nos da 20 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad de X inicial. Pero bueno, ya vimos, ¿no? Que debe ser igual, porque son constantes en la dirección X, debe ser igual a la Bx final. Y la By final, en la dirección Y, aquí sí cambia, ¿no? Tenemos que utilizar la ecuación de tiro parabólico, que es menos g por t, más By inicial. La gravedad sigue siendo 32.2. Bueno, la velocidad de y inicial se obtenía con el seno, entonces sería bi seno de θ.
Entonces la BY final, siguiendo aquí la ecuación de tiro parabólico, sería BY final igual a menos la gravedad, que es 32.2, por el tiempo, que es el de 3 segundos, más la BY inicial, que es BI por el seno de teta. Entonces esa BI es el 30.7, ¿no? Y el seno de, bueno, el teta es 49.35. Esto nos da una velocidad final en la dirección Y de menos 73.3. Entonces ya tenemos las dos componentes de la velocidad final, que es el de 20 y el de menos 73.3. Y con el teorema de Pitágoras obtendríamos la magnitud de esa velocidad en el punto B, que es de 75.98 pies sobre segundo. Bueno, ¿alguna duda? No, ¿Alguna ninguna. pregunta? ¿No? A ver, déjenme ver aquí si alguien pregunta algo. No. Bueno, pues ya vamos a resolver un último ejercicio. Tenemos esto, ¿no? Nos dice, se vacía leche dentro de un vaso, ¿no? El vaso nos dicen que tiene una altura de 140 milímetros. Aquí estos 140 milímetros no aparecen en la figura, ¿no? Y nos dicen que el diámetro del vaso también es de 66 milímetros. Tampoco aparece indicado aquí en la figura. Nos dicen que la velocidad con la que se vacía la leche siempre va a ser de 1.2 metros sobre segundo y el ángulo que va a formar con respecto a la horizontal es de 40 grados. Entonces, a nosotros nos están pidiendo el intervalo de valores H, de los valores H, perdón, la altura H, que es la altura del punto A, o sí, medida a partir de la superficie horizontal, ¿no? Nos piden estos valores de H de tal forma que al momento de vaciar la leche siempre caiga dentro del vaso, es decir, que caiga entre los puntos B y C. Si la altura H es muy grande, pues va a salir, ¿no? No va a salir del punto C, no, va a caer por la derecha. En cambio, si H es muy pequeña, por ejemplo, menor al punto B, pues la leche nunca va a caer dentro del vaso, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos encontrar ese valor, ese intervalo de valores para la altura H. Entonces, siempre que les pidan un intervalo de valores, quiere decir que tienen que resolver el ejercicio dos veces. La diferencia entre esas dos veces es que en una, la condición final va a ser el punto B y en la otra, la condición final va a ser el punto C, ¿no? Entonces, vamos a repetir esto dos veces, considerando distintos condiciones finales, ¿no? Dos puntos finales distintos, el B y el C. Entonces, bueno, aquí en la figura yo ya pongo cuál es la altura del vaso, que es 140 milímetros, y cuál es su diámetro, que es 66 milímetros. Aquí les pongo, ¿no? Que vamos a repetir el procedimiento dos veces. En una vamos a considerar la condición final, el punto B, y en la otra el punto C. Entonces el procedimiento es el mismo, ponemos nuestro sistema de referencia donde nosotros creamos más conveniente. Yo lo voy a poner abajo del punto a la misma altura de la superficie horizontal. O lo podríamos poner en otro punto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hubiéramos puesto este sistema de referencia en el punto A, pues el punto A tendría por coordenada 0,0, pero los puntos B y C tendrían una coordenada Y negativa porque estarían en el cuarto cuadrante y sí tendrían que considerar esos signos negativos en sus ecuaciones, solo que a veces se nos olvida, ¿no? Olvidamos poner los signos. Entonces, yo por eso les recomiendo que siempre pongan el sistema de referencia de tal manera que los puntos A, B y C queden en el primer cuadrante y sus coordenadas sean positivas, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos nuestro sistema de referencia. El segundo paso es definir condiciones iniciales y finales. Entonces, las condiciones iniciales siempre van a ser las mismas, ¿no? Que son las del punto A. Entonces, las coordenadas del punto A en X, medida a partir de este sistema de referencia, sería 0, 0 en X, y la coordenada en H, la coordenada H, ¿no? Más bien la distancia H para la posición en Y. Y como les digo, vamos a tener dos condiciones finales. La primera, la primera solución va a ser para el punto B, considerando el punto final B como la condición final. Entonces, las coordenadas del punto B medidas a partir de nuestro origen serían estos 80 milímetros, que en metros serían 0.08. Yo convierto a metros porque la gravedad yo la voy a considerar en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, pues todas nuestras unidades deben ser congruentes. Este está en metros. La Y final, es decir, la coordenada Y del punto B, serían los 140 milímetros, lo convertidos a metros aquí. Y igual, las coordenadas del punto C
para la segunda forma que, la segunda vez que repitamos el proceso, la X final serían estos 80 milímetros más estos 66, nos da 146 milímetros, ya convertidas a metros aquí, y la Y final, pues la Y final están a la misma altura, ¿no? El punto B y el punto C, entonces sería 140 milímetros. Lo siguiente es descomponer nuestra velocidad inicial. La velocidad inicial está apuntando hacia el cuarto cuadrante, va a tener una componente en X positiva y una componente en Y negativa. Y bueno, la parte en X se obtiene con el coseno, ¿no? Este ángulo de 40 grados está en contacto con la horizontal, entonces la parte en X se obtiene con el coseno. Aquí pongo la figurita, ¿no? La magnitud es de 1.2, Bx inicial es la que se obtiene con el coseno, By inicial apunta hacia abajo. Bueno, la Bx inicial sería 1.2 coseno de 40, 0.919. La By inicial, el signo negativo, 0.771. Ya tenemos las condiciones iniciales y finales, entonces ahora sustituimos en las ecuaciones de tiro parabólico. Empezamos, bueno, en este caso no nos están pidiendo la velocidad de aterrizaje, entonces basta con resolver las ecuaciones de tiro parabólico para posición. Entonces la posición en X, la X final, sería la ecuación A de tiro parabólico. Sustituimos condiciones iniciales y finales, solo que como les digo, tenemos dos condiciones finales. Vamos a resolverlo considerando el punto final, el punto B, ¿no? Entonces, bueno, ahora sustituimos en la bueno, aquí les pongo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones iniciales? ¿Cuáles son las condiciones finales? Sustituimos estos valores en la ecuación A. La X final para el punto B era 0.08. Esto debe ser igual a la Bx inicial, que vale 0.919, multiplicada por el tiempo t, que tarda en llegar, ¿no? Desde el punto A hasta el punto B, eso no lo conocemos, más la X inicial, que vale 0, ¿no? Aquí, como ven, el tiempo ya lo podemos obtener directamente, nada más despejamos de esta ecuación y nos queda un tiempo de 0.087 segundos. Entonces, les vuelvo a repetir, dependiendo de los datos que nos dé el problema, a veces se resuelven de una forma más fácil los problemas, ¿no? Aquí ya no es necesario resolver una ecuación de segundo grado, ya nos están dando el tiempo, ¿no? Más bien, obtuvimos directamente el tiempo. Entonces, estos 0.087 segundos es el tiempo que le toma al chorro de leche llegar desde el punto A hasta el punto B. Entonces ahora sustituimos este valor del tiempo, lo vamos a ocupar para la segunda ecuación en la dirección Y. La ecuación Y nos va a dar la altura h que estamos buscando. Aquí tengo la ecuación de tiro parabólico en la dirección Y, las condiciones iniciales y finales para el punto B, y la BY era es este valor, ¿no? Nos dio negativo, ¿no? De menos 1.2 seno de 40 menos 0.771. Sustituimos, bueno, y el tiempo también lo vamos a ocupar, el que acabamos de obtener, 0.087. Sustituimos en la ecuación B, la Y final era de 0.14, ¿no? Esto debe ser igual a menos la gravedad, que es 9.81 entre 2. El tiempo es lo que acabamos de obtener, 0.087, lo elevamos al cuadrado. Aquí la velocidad de Y inicial es esta, negativa, entonces le ponemos el signo, sí lo debemos ocupar, ¿no? El signo que obtuvimos, 0.771 por el tiempo, que es 0.087, más la Y inicial. Aquí la Y inicial de las condiciones iniciales, vimos que la Y inicial valía la altura h, entonces, bueno, ahí ponemos la h, y aquí también ya nos da directamente el resultado, ¿no? Despejamos la h, la altura, y bueno, pasamos del lado izquierdo todos los valores, desde el menos 9.81 hasta el menos 7, al 0.771. Hacemos las operaciones y nos da una altura de 0.244 metros. Esa es la altura a la cual debemos colocar el bote de leche para que el chorro de leche caiga justo en el punto B. Entonces debemos repetir el procedimiento ahora para que nos dé la altura h, de tal forma que el chorro de leche caiga en el punto C. Pues el procedimiento es el mismo, solo cambiamos las condiciones finales, ahora es con el punto C como condición final, ¿no? Entonces igual, la ecuación de tiro parabólico en X es la ecuación A. Las condiciones iniciales siguen siendo en el punto A, es decir, 0 y H, ¿no? X inicial 0, Y inicial H. La velocidad con la que sale en el punto inicial o en el punto A sigue teniendo las mismas componentes cartesianas. Y ya lo único que cambiamos es la condición final, ¿no?
para el punto C, sus coordenadas eran 0.146 metros y la Y final era la misma altura que el punto B. Entonces, bueno, sustituimos ahora las condiciones iniciales y finales en el punto A. Lo único que cambia es la X final, 0.146. Esto es igual a la Bx inicial, que sigue siendo la misma, 0.919, multiplicada por el tiempo, y obtenemos un tiempo diferente. Debido a que el punto C está retirado a una distancia X mayor que el punto B, pues nos da un tiempo un poquito mayor, ¿no? Por eso para el punto C es de 0.158 segundos. Sustituimos condiciones iniciales y finales y el tiempo que acabamos de obtener en la ecuación B de tiro parabólico y nos queda la Y final 0.14, ¿no? Este no cambió porque las alturas de base eran las mismas. Menos 9.81 entre 2. El nuevo tiempo es de 0.158 al cuadrado, menos la BYI, que debe ser negativa, menos 0.771 por el tiempo, más la Y. La Y sigue siendo la altura H. Entonces, igual, nada más despejamos la H y ahora la altura que obtenemos es de 0.383 metros, ¿no? Esta altura es la que necesitamos poner el punto A para que el chorro de leche caiga justo en el punto C, este 0.383, ¿no? Entonces podemos expresar el resultado como un intervalo. Para que el chorro de leche o la leche caiga dentro del vaso, se necesita que la altura a la que colocamos el punto A esté dentro de este valor, de estos valores, 0.244 metros menor a H, menor a 0.383 metros. Dentro de este valor caería dentro del vaso, ¿no? Fuera de este valor se saldría. Y bueno, aquí no pongo menor o igual porque no sabemos el espesor del vaso, del vaso, ¿no? Entonces, si lo pongo igual, le pongo el signo igual, el chorro de leche caería justo sí, en el espesor, ¿no? Del vaso de leche. Entonces, pues rebotaría, ¿no? No entraría dentro del vaso. Entonces, por eso omito el signo menos. El signo igual, perdón, menor igual. Bueno, ¿alguna duda? No hay ninguna. No. Pues entonces nada más me entregan un ejercicio y sería todo. El ejercicio es este, el problema 20 es de una persona que avienta una bola de básquetbol desde el punto A. Aquí sale disparada con una velocidad inicial que llama aquí el problema BA, pero no la conocemos, ¿no? Aquí sí nos están dando el ángulo de inclinación de esta velocidad respecto a la horizontal. Entonces nos están pidiendo calcular la velocidad con la que, no, a ver, determine la velocidad. Ah, sí, la velocidad inicial, la velocidad de A, ¿no? Con la cual, la velocidad inicial necesaria para que la pelota caiga justo en el punto B. Entonces, sí les dan las coordenadas tanto del punto A como del punto B. Y bueno, tienen que ocupar las dos ecuaciones de tiro parabólico. Y al final, en este ejercicio, van a tener un sistema de ecuaciones en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Una incógnita sería la velocidad inicial, VA, y la otra incógnita sería el tiempo. Entonces, bueno, aquí en la pregunta 5 se obtiene de la ecuación de tiro parabólico para X. Como tenemos dos incógnitas, van a tener que despejar una de estas variables. Yo les sugiero que despejen la velocidad inicial o la VA y sustituyan esta BA que ustedes despejan en la ecuación de tiro parabólico para la dirección Y. Y esto ya les haría un poco más fácil el trabajo. Porque si en lugar de despejar la velocidad inicial A, despejan el tiempo, en la siguiente ecuación, como está elevada al cuadrado, pues les va a quedar un poquito más difícil de resolver. Entonces, siempre que utilicen el método de sustitución, siempre despejen la variable que tiene una potencia 1 en las dos ecuaciones, tanto en la ecuación en X como en Y. Bueno, espero esto les sirva. Si tienen alguna duda, me dicen y les ayudo. Entonces, ese es el problema 20 y ya lo pueden descargar de Schoology.